Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya, porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muchas gracias por estar en nuestra sintonía, por ser siempre fieles seguidores de Café y Palabras, el programa donde la política sí importa, donde esa premisa siempre es fundamental en el desarrollo del día a día de nuestro programa, el programa que usted puede escuchar y ver en nuestro canal, a través de nuestro canal en YouTube, al cual se puede suscribir gratuitamente y disfrutar nuestros programas los lunes, los miércoles y los viernes a ser las 10 de la mañana, pero por supuesto que si usted se suscribe en el canal, pues podrá disfrutar el programa en el horario que mejor usted disponga para lo mismo. Hoy vamos a hablar de solidarismo, esa institución que nació en nuestro país hace varias décadas, pero que tiene una ley que la fortaleció, que cumple 40 años. Esta ley el 7 de noviembre próximo y para lo cual también hay un congreso. Vamos a hablar ahora con Marco Amador Tenorio y con María Isabel Bonilla, ambos miembros de la Comisión de Derecho Laboral del Colegio de Abogadas y Abogados. Con ellos va a ser la parte importante de nuestro programa. Pero antes, así pienso. Así pienso, con Claudio Alpizar. Costa Rica. Costa Rica se ha distinguido históricamente en nuestro continente por tener iniciativas que fortalecen mucho los derechos laborales. Esos derechos laborales que de alguna manera eh, han venido siendo menoscabados. Fueron menoscabados en muchas personas, sobre todo en el sector privado, en la época de la pandemia, allá en el 2020, con el COVID. Se aprovecharon algunos del sector privado para jugar un tanto con los horarios. Sabemos que había una crisis, pero con los horarios y también posteriormente con el despido o la renuncia de muchos trabajadores que perdieron sus derechos en aquel momento. Costa Rica ha luchado por tener jornadas de 8 horas humanizadas, pero también ha habido iniciativas que todavía andan dando vueltas por ahí de buscar deshumanizar la actividad laboral, llevando la jornada de 12 horas, 4 días. Y se ponen los ejemplos de Europa en muchas ocasiones, pero resulta que en Europa se han ido disminuyendo las jornadas a 6, 7 horas diarias y cuando se ha planteado jornadas jornadas de 4 días, eh, cumpliendo con toda la jornada laboral, lo que se ha hecho es hacerse sobre la base de una disminución de las jornadas laborales. En Costa Rica no. Se ha planteado esta ley asumiendo, sobre todo en el sector privado, las 48 horas de trabajo y por supuesto que trabajar 12 horas diarias es deshumanizar a la población. Pero también es cierto que si queremos tener una economía más humana, esta economía tiene que ser próspera. Cuando una economía es próspera, siempre va a tender a disminuir las jornadas laborales y a darle más espacio de ocio a los ciudadanos. Una economía exitosa genera espacios de ocio. Y en el tiempo actual en nuestro país y en otras latitudes, sucede lo contrario, donde las personas en muchas ocasiones tienen que tener 2 y hasta 3 trabajos para poder subsistir. Y eso no le genera ni ocio, ni tranquilidad, ni esperanza de un futuro mejor. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. En un mundo donde hoy la conexión con la naturaleza es más importante que nunca, existe un lugar que le invita a desconectarse del ajetreo diario y a reconectarse con su interior. Sean bienvenidos a la Reserva Natural Montaña Sagrada, donde cada paso es un encuentro con la serenidad y la belleza natural del Parque Juan Castro Blanco. Acompáñenos y disfrute de una experiencia única, donde el senderismo se convierte en una aventura espiritual, respirando ese aire puro que revitaliza cuerpo y alma. Descubra los beneficios de pasar tiempo en la naturaleza, de respirar profundamente y sentir la energía renovadora que solo el bosque puede ofrecerle. Conéctese con la naturaleza y visite Montaña Sagrada. Les esperamos para explorar y disfrutar de este paraíso natural juntos.
Noche sin tregua. Sea parte de la política con P mayúscula. Todos los domingos al ser las 8 de la noche. Disfrute de las tertulias con el politólogo Claudio Alpizar con los principales actores de la política nacional en nuestro canal de YouTube. Usted tiene un compromiso con la política con P mayúscula en Noche sin tregua. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Gracias amigos por continuar en nuestra sintonía y como les prometí, vamos a hablar hoy de solidarismo. Para eso he invitado a dos expertos, a dos gentes comprometidas totalmente hace muchos años con el solidarismo en nuestro país. Me refiero a don Marco Amador Tenorio, el doctor, y a doña Aymara Isabel Bonilla Herrera Máster, ambos miembros de la Comisión de Derecho Laboral del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Con ellos vamos a hablar del solidarismo que tiene un marco muy especial esta semana, que es el hecho de que hay un congreso el 7 y el 8 de noviembre en el marco de los 40 años que cumple la Ley de Asociación Solidarista. María Isabel, gracias por acompañarnos. Gracias, don Claudio, por el espacio, de verdad. Y Marco, amigo, qué placer nuevamente tenerte por acá. Gracias, don Claudio. Sí, ya no es la primera vez que participamos en este su escuchado programa y aquí estamos para servirle con todas las preguntas que tengan a bien hacer. Hay tantas preguntas como para ubicar al oyente que voy a empezar por una que me parece que es de ubicación. En palabras muy sencillas, muy costarricenses. ¿Podemos rajar los costarricenses que las asociaciones solidaristas son un invento nuestro, Marco, Marisa? Gracias, sí. Buenos días a todas y a todos los estimables escuchas. Efectivamente, el solidarismo, vamos a ubicar en un contexto histórico cómo es que a partir de los años 40 se crea una revolución social en Costa Rica, que da como resultado, entre otros, la creación de la Caja Costarricense de Seguro Social, de la Universidad de Costa Rica, de la Biblioteca Nacional y, para lo que interesa, el Código de Trabajo. El Código de Trabajo, que para esa época no teníamos ninguna legislación en esa materia, nada más que 2 artículos en el Código Civil relacionados con la jornada máxima y el salario mínimo, pero de ahí fuera no teníamos nada más. Ok, a partir de ahí nace, dentro del Código de Trabajo, este instrumento jurídico tiene 3 códigos dentro de uno solo, que es el derecho individual, el derecho colectivo y el derecho procesal laboral. En el derecho individual se habla por primera vez de una cesantía. Artículo 29 del Código de Trabajo, donde dice para esa época que las personas que fueran despedidas sin justa causa debía pagárseles una indemnización correspondiente a 8 salarios. Precisamente a partir de ese momento, como en Costa Rica no había banca privada, banca nacionalizada, sino solo privada, habían intereses de usura. Y eso hizo entonces que los trabajadores estaban muy endeudados. Y entonces los trabajadores empezaron a aplicar un tortuguismo para que les pagaran las prestaciones. Contrario censo, los patronos buscaban cómo despedir y pagar prestaciones. Y eso hace entonces que se cree un tortuguismo en el país. Llega al país, precisamente en ese momento, en esos años, don Alberto Martén Chavarría, que venía a estudiar economía en Europa, que luego fue, como recordarán, el segundo comandante en jefe de la Revolución de Liberación Nacional, y don Alberto Martén Chavarría propone, o hace una propuesta economicista, diciendo que en Costa Rica no había, ¿cómo se llama?, un espíritu de ahorro, que entonces hiciéramos que el trabajador ahorrara un 5% de su salario y que el patrono, a contrapeso de eso, le adelantaba un 5% de la cesantía. Y esa cesantía precisamente se le estaba adelantando y entonces ya no tenía por qué buscar cómo despedirlo para no pagársela. Y el trabajador no tenía cómo hacer tortuguismo para que le dieran prestaciones porque ya se estaban adelantando. Y así crea lo que hoy se conoce como el solidarismo. Y ese solidarismo
Después de la revolución del 48, recordemos que todos podemos recordar acá que en el 49 se hace una constituyente, y en la constituyente, en las garantías sociales, que va al artículo 5074, se crea precisamente o se queda el Código de Trabajo tal como está, y por tanto se empiezan a fortalecer las asociaciones solidaristas. Nacen 4 asociaciones solidaristas para ese momento: el Telar Hermanos Leones, perdón, la Imprenta Hermanos Trejos, el Gallito Comercial y la Gloria, Tienda La Gloria. Y a partir de ahí se empieza a expandir un poco el solidarismo. Años después, perdonen que haga tan larguita la introducción, años después llega al país el padre Claudio María Solano Cerdas, que viene a estudiar de Europa también, y se da cuenta y conoce el solidarismo en los años 70, y empieza a darle un impulso importantísimo, y este impulso que empieza a expandir por todas las zonas bananeras y por todas las regiones del país, y pasan a ser de 100 asociaciones, pasan a ser 1000 asociaciones solidaristas, 500 asociaciones, perdón, en ese momento 500 asociaciones solidaristas, apoyada por doña Karen Olsen, que era la primera dama ya en los años 70, y resulta que a partir de ahí el padre empieza a exportar solidarismo, primero a Colombia, luego a Guatemala, y se empiezan a hacer diferentes organizaciones. El padre crea una asociación que se llama Pro Justicia Social y Paz, luego crea Empresarios Pro Justicia Social y Paz, y luego crea una asociación que se llama el Movimiento Solidarista, y a través de estas instituciones se empieza a exportar también. El padre crea una asociación solidarista en Washington, crea una asociación solidarista en Bonn, en Alemania, crea asociaciones solidaristas en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, etc. Esto hizo que fuera que es un producto nacional de exportación. Tanto es así que en su momento, cuando el entonces presidente Oscar Arias recibe el Premio Nobel de la Paz, dice que parte de ese premio Nobel se lo debemos al solidarismo, porque precisamente vino a sentar las bases de la fuerza laboral, de que no hubiese, ¿cómo se llama?, conflictos laborales, y eso crea una paz laboral. Para terminar de contestar su pregunta, y en resumen, efectivamente el solidarismo es un producto nacional de exportación. Interesante. Ahora, María Isabel, ¿compite el solidarismo con el sindicalismo? Algunos los ven como competencia. Gracias, muy buenos días a todos. Esta división, ¿verdad?, que existió y que provocó incluso que cuando teníamos promulgada la ley en los años 84 tuviéramos que ir a hacer un proceso de defensa ante la OIT para que quedara claras las competencias entre sindicatos y asociaciones solidaristas, ¿verdad? También después conllevó la reforma constitucional del artículo 64 para reafirmar que el solidarismo, ¿verdad?, tiene un rango constitucional como derecho fundamental del derecho asociativo, ¿verdad? Esto ha generado, yo siento hoy mi experiencia dentro del solidarismo, le puedo decir que ya se ha entendido que somos dos organizaciones donde las leyes nos demarcan claramente nuestras competencias, ¿verdad? Nosotros no podemos, los solidaristas, participar en nada que tenga que ver con convenciones colectivas, ni defensa de derechos laborales, ni ellos tienen una participación directa con nosotros, pero al final de cuentas, tanto solidaristas como sindicalistas trabajamos en pro del trabajador. O sea, ese es el elemento común hoy. Marco sabe que cuando empezamos con esta idea de dedicar un congreso al solidarismo, ahora básicamente siempre el derecho laboral, y como laboralista lo aplico, siempre vemos otras esferas, ¿verdad? Y hoy tenemos 1.384 asociaciones solidaristas activas según los registros del Ministerio de Trabajo, en donde el impacto, ¿verdad?, del derecho asociativo es pleno de los trabajadores, ¿verdad? Solo que no tenemos, digamos, esa idea de unión, de fusión, ¿verdad?, de apoyarnos, como sí el sindicalismo lo ha trabajado muy fuerte, pero hoy tenemos sentados en juntas directivas de asociaciones solidaristas, miembros de juntas directivas de sindicatos, porque hemos entendido que al fin es el trabajador, y máxime hoy, ¿verdad?, con un tema de disminución de los derechos laborales a través de la figura de convención colectiva, la defensa efectiva de la cesantía como derecho real y sin tope, que solo lo establece la ley solidarista, hoy es importantísimo de protegerlo, ¿verdad? Entonces, en un momento, sí, fue muy fuerte nuestra división, ¿verdad? Muy, muy fuerte, pero creo que alrededor de 10, 12 años se ha entendido que tenemos un norte común, que es los trabajadores, y que además tenemos ámbitos de competencia muy, muy diferentes y establecidos por la misma ley. El sindicalismo en algún momento agrupaba a grandes sindicatos y después se atomizó. Mucho lo vemos en el ICE, donde hay una cantidad de sindicatos, en la caja hay una cantidad de sindicatos. ¿Estará padeciendo, Marco, lo mismo el solidarismo, que arrancó como una fuerza muy aglutinada,
alrededor del padre Claudio Solano, pero después salieron otras fuerzas. ¿Se estará atomizando también el solidarismo similar a como ha pasado con el sindicalismo? Vamos a ver, yo creo que efectivamente aquí ha habido un gran problema, porque el solidarismo tiene dos líderes indiscutibles. El creador del solidarismo, económicamente hablando, del sentido economicista del solidarismo, fue don Alberto Martín Chavarría. Pero el padre se le considera el padre filosófico del solidarismo. ¿Por qué? Porque hasta antes del padre Solano, el solidarismo era prácticamente una caja de ahorro y préstamo con algunos valores copiados de algunos pensadores franceses. Sin embargo, cuando el padre vino, el padre le inyectó los principios cristianos de justicia social al solidarismo, porque precisamente cuando el padre llega le dan como misión la administración, la gerencia de la Escuela Social Juan 23, que se había creado para defender y difundir los principios cristianos de justicia social. Cuando el padre observa en el solidarismo que están trabajadores y patronos juntos, piensa en lo que Juan 23 había hecho en una de sus encíclicas, diciendo Juan 23 que los comunistas estaban equivocados en la división entre patrón y trabajador. Más bien, decía el Santo Padre, no puede haber capital sin trabajo ni trabajo sin capital, ambos son complementarios. Partiendo de esa premisa, el padre Solano dice, esta es la forma en que vamos a defender y difundir los principios cristianos de justicia social. Y entonces el padre empieza a inyectarle los principios cristianos de justicia social y el solidarismo se expande ya no solo a la empresa, sino que a la familia. Se empieza a decir que los excedentes eran directamente proporcionales en ese sentido a las necesidades que tenían las familias, se podían ir directamente a la familia, se hacen grupos de familias, se llevan esposas a las asambleas solidaristas, etcétera. Y entonces se crea ahí una división, podríamos decir, de dos partes, en que algunas personas siguieron el modelo economicista puramente de don Alberto y otros seguimos el modelo del padre Claudio María Solano. Y eso hace que se empiecen a hacer, ya el padre había creado Empresarios por Justicia, Social y Paz, se había creado el movimiento solidarista. Dentro del movimiento entonces luego hay una corriente que empieza a seguir las ideas de Martín y no las del padre y ahí se empieza a hacer una división, digamos, filosófica del tema. Y hoy por hoy tenemos confederaciones, ¿verdad? Y federaciones también que hay una división. Eso no podemos negarlo y precisamente por esa razón el Colegio de Abogados y Abogadas va a aglutinar a todos los solidaristas independientemente de una confederación porque es un tema puramente, en el caso de nosotros, del Colegio de Abogados, puramente académico que vamos a hacer en la conmemoración del 40 aniversario de la Ley de Asociaciones Solidaristas. En esa misma referencia de que le hacía yo a Marco Amador, le pregunto a María Isabel, cuando el solidarismo va tomando fuerza importante a nivel nacional, algunos han dicho que en algunas asociaciones solidaristas, esa palabra solidarismo, que tiene un enorme significado, ya sea de una visión social cristiana o socialdemócrata, de cualquier tipo de filosofía ideológica, el solidarismo tiene un fundamento. Su sola palabra lo dice a qué se refiere. Algunos han dicho que el solidarismo en muchas empresas ha terminado siendo como una caja de préstamos, como una caja de soluciones, y que aquella visión solidarista, esa que hablaba ahora Marco Amador, que quiso implementar el padre Claudio Solano, en algunas asociaciones solidaristas se ha perdido, que inclusive eh, hay intereses de algunos solamente de multiplicar los recursos, pero que no hay un apoyo a acción social como si la podrían haber en otras actividades. ¿Qué les responderías a esas personas que se hacen esos cuestionamientos? Gracias, don Claudio. Este es un tema riquísimo hoy, ¿verdad? Con vista en lo que nos ha pasado ahora últimamente, Cope Servidores y algunas también en Decifin Correcto. y algunas otras asociaciones que por falta de controles ha favorecido la apropiación indebida tanto de la entidad patronal como de administradores. He de Y decirle perdón, que y está el caso del Banco Nacional, ¿verdad? Aquella, se me olvida un nombre yo muy largo. yo trabajé en el Banco Nacional, fui Ah, asociada ok. el año 2012 y en el año 2017 me correspondió con un grupo de compañeros entrar a ver qué pasaba con mi asociación. Estuve 5 años tratando de liderar y continúo hoy con el proceso penal que estamos llevando ahora para que se haga justicia con lo que pasó ahí de las pérdidas que tuvimos.
Entonces sí conozco, dirían algunos, ¿verdad? Muy coloquialmente, he batido barro ahí con el tema del solidarismo tratando de levantarlo. Efectivamente, el solidarismo no nace para ser mercantilista, a pesar de que nacimos con unas ideas de un economista, ¿verdad? Básicamente lo que pasa es que hoy, como decía Marco, hay una necesidad urgente académica, técnica, ¿verdad? No solo de unir al sector, porque si bien es cierto, existen federaciones y confederaciones, pero algunas ni siquiera agrupan bueno, ni siquiera la tercera parte de lo que hoy existe. Hay muchas asociaciones que manejan más dinero que bancos privados de este país, ¿verdad? Con una junta directiva sin apoyo, sin formación, ¿verdad? Y lo vemos cuando uno pregunta hoy qué pasó con las inversiones, qué fue el apetito de riesgo, de simplemente ganar 2 o 3 puntos más de intereses, porque así es la forma en que los asociados nos miden si multiplicamos los excedentes que dimos el año pasado, ¿verdad? Entonces, eso ha llevado hoy, ¿verdad?, a que primero muchas asociaciones han nacido al revés, ¿verdad? Han nacido con esa posición, no con ese espíritu de los trabajadores pidiéndole al patrono, hagamos esa armonía obrero-patronal, trabajemos en grupos, en proyectos en conjunto. Es decir, que de mi experiencia en los últimos 3 años ha sido riquísima porque hay asociaciones solidaristas que sí tienen ese ADN, ¿verdad? Las que hemos conocido por medios o las que han tenido que pasar por pérdida, yo puedo decir que gracias a Dios son las menores. Hay proyectos exitosísimos, hay proyectos en donde hoy una empresa patronal decide que su asociación solidarista participe de las acciones de su empresa, que sus trabajadores participen, o sea, propio como el modelo estadounidense, ¿verdad? En donde el patrono te dice, a mí no se me pierde ni un tornillo porque los trabajadores han entendido que este negocio es de ellos también, ¿verdad? En donde la estabilidad laboral, entonces, sí hay, o sea, yo le puedo decir que sí, lo que pasa es que algunas, ¿verdad? Con esa mentalidad mercantilista ha llevado a que se endeudes, ¿verdad? De manera exorbitante a los trabajadores, por eso la necesidad de la reforma de la ley de usura que inició, ¿verdad? De una manera y terminó de otra, afectando una serie de cosas. El solidarismo, como lo dijo Marco, ese desarrollo integral, incluyendo a la familia, se ha perdido también, ¿verdad? Marco cuenta historias en donde se hablaba de que la esposa y los hijos llegaban a la asamblea y que la señora dentro de los excedentes pedía, ¿verdad? Que qué ocupaba para la casa, entonces se le daba, ¿verdad? Hoy es básicamente, necesito que me tripliquen lo que tengo ahí, ¿verdad? Sin darse cuenta de los riesgos. Pero efectivamente sí, existen muchos casos en donde el mercantilismo, ¿verdad? El crecimiento excesivo, teniendo claro que entre más invierto, ¿verdad? Entre más rendimiento quiero, más riesgo hay, pero hay asociaciones que sí tienen esa esencia. Y don Claudio, le cuento, nosotros hicimos hace poco una visita a Guatemala, ¿verdad? Con las solidaristas que se crearon allá, a pesar de que las dejamos solas a medio camino. Es increíble la experiencia de lo que ellos cuentan que hacen con el ahorro. Tenemos una asociación que dice que pertenece al tema azucarero, en donde en los meses de la zafra sus trabajadores ahorran prácticamente lo que reciben en ese periodo y lo que da el patrono, y de ese ahorro viven 6 meses. Y yo decía, este es el espíritu con que nosotros nacimos, ¿verdad? Y que don Alberto Martén visualizaba crear ese ahorro, ese espíritu de ahorro en el trabajador que cuesta tantísimo. Pero sí, desgraciadamente la parte mercantilista hoy nos ha costado muy cara, muy, muy Sí. cara. Hay asociaciones que han perdido el espíritu, pero créame que también hay modelos muy, muy exitosos impactando en vivienda, en educación, en apoyo educativo con herramientas tecnológicas a los hijos de los asociados. O sea, muchos, muchos, muchos que sí. Lo que pasa es que tenemos un pésimo problema. No cacareamos las cosas buenas, solo nos enteramos de las cosas malas que hace el sector. Bueno, al final de cuentas, María Isabel, lo que sucede también es que todas las organizaciones están formadas por gente, por personas, y son muchas las personas que en ocasiones distorsionan a una institución como el solidarismo, el sindicalismo y cualquier otra. Yo tengo un amigo que me comentó de una asociación solidarista donde él estaba, de un esfuerzo enorme que se pusieron de acuerdo todos para que la única persona de la empresa que no tenía casa propia, el conserje, tuviera casa propia con la solidaridad de todos los compañeros, aportándole a ese desarrollo y la satisfacción que sentían todos después de haber hecho una actividad y esta persona entre lágrimas y abrazos agradeciendo la posibilidad de tener su hogar. No, Claudio, Eh, perdón, me sí, permite claro. hacer un paréntesis en esa reflexión que usted acaba de hacer. Fíjese que precisamente ese fue el espíritu con lo que usted acaba de contar, el espíritu con que nació el solidarismo. Imagínese usted que el artículo 23, si no me equivoco, el artículo 23 de la Ley de Asociaciones Solidaristas dice, abro comillas,
las asociaciones solidaristas deberán invertir en programas de vivienda. Eso es lo primero. Deberán, es ordenatorio, don Marco, deberán. Deberá ser ordenatorio y además vivienda en actividades reproductivas y usar un 10% de disponibilidad en la educación. ¿Verdad? Así lo manda, sin embargo, todo ese espíritu se fue perdiendo. No entiendo por qué, pero ahí es mandatorio, pero no solamente es mandatorio, sino que desde el punto de vista de la técnica legislativa, cómo se lee un artículo, se lee precisamente de adelante hacia atrás. O sea, el espíritu legislador es que lo más importante es ponerlo primero, y lo primero que puso fue invertir en programas de vivienda. Por Voy a hacer cierto, otro paréntesis, sí, perdón, don claro, Claudio, claro, si me Marisabel, no, permite. el programa es de ustedes. Hay alianzas obrero-patronales, incluso hay una empresa súper exitosa en donde el patrono tiene un proyecto, digamos, unas casas, determina en sus trabajadores cuáles no tienen vivienda propia, se las da durante 5 años con el compromiso de que ahorren eso, lo que debieron de haber pagado en alquiler, y a los 5 años con ese ahorro, la asociación solidarista le presta para que cree su propia vivienda. O sea, existen modelos exitosísimos, existen patronos haciendo cosas correctas, pero generalmente no lo contamos. Antes hablabas vos, María Isabel, del tema del empoderamiento que ha tenido el solidarismo y cómo ha ido participando de juntas directivas en diferentes organizaciones. Se me vino a la mente oyéndote eh, el tema de que el solidarismo tiene una silla en la Caja Costarricense de Seguro Social. Eh, ¿Cómo hacen ustedes para ponerse de acuerdo, Marco, en quién va a representar al solidarismo? Porque, lo voy a decir como lo dije en este programa, con todo lo que ha pasado con las cooperativas y los servicios de salud, vimos a los miembros de las juntas directivas de la Caja Costarricense de Seguro Social siendo muy complacientes con eso que hoy se discute y, y que y que tiene a la población muy molesta por el sobreprecio con que se quería tasar los servicios de salud tercerizados por las cooperativas. Pero yo aquí hice un comentario que me había sorprendido de que los únicos que no habían estado de esa junta directiva de acuerdo con lo que se estaba haciendo eran los sindicatos y que las cooperativas, por lo menos el representante de las cooperativas y el representante del solidarismo, se habían puesto muy al servicio de los intereses del Poder Ejecutivo para lo que ahora se investiga por el Ministerio Público. ¿Cómo hacen ustedes para escoger ese representante que está hoy sentado en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social? Lo primero que hay que decir es que no solamente en la caja tenemos una silla, sino que tenemos, digo yo, tienen los solidaristas, porque lo mío es el Congreso y a lo que Sí. vengo a hablar del Congreso en el Colegio de Abogados, pero como también así con el solidarismo me siento parte de. El solidarismo tiene silla en el INA, en la Junta Directiva del INA, tiene una silla en el Banco Popular y tiene una silla en la Caja de Seguro Social. Recuerde que cuando nace precisamente el solidarismo nace fue Luis Alberto Monge, que siendo gran amigo el padre le creó una silla primero que nada en la caja y luego el padre fue dando peleas para crear una silla también paritariamente como estaban haciéndolo las cooperativas y los sindicatos, al extremo que el padre luego impulsó precisamente la reforma a la Constitución, el artículo 64, y ya están los tres en el artículo 64, las cooperativas, el sindicato y las asociaciones solidaristas. El primer representante precisamente en la junta directiva de la caja fue el padre Solano. Y luego con el padre Solano entonces se empezó a crear un sistema de que a través de las federaciones fueran haciendo votaciones y proponiendo gente para llegar a ocupar esa silla. Hoy, el día de hoy, les comento por esas divisiones que hay, precisamente es un botín que se pelea mucha gente, ¿verdad? De ser miembro de la junta directiva, sea de la caja, sea del INE y sobre todo del Banco Popular, que es la que paga las mejores dietas. Correcto. Entonces hay también una división enorme que se ha creado precisamente de esa forma. Recordemos que también en el tema de la caja y en las juntas directivas, el señor presidente de turno es quien ratifica quiénes son las personas que están ahí, ¿verdad? Uno hace una propuesta y el presidente de la República es el que acepta a cuáles son las personas que van a estar en la caja o en el INA o en cualquiera de las instituciones. Y eso hace entonces que haya, entre comillas, pongo esto con el debido respeto, con par y hablado normalmente entre el presidente de turno y la persona que ahí queda establecida. Te interrumpo ahí, Marco. Cuando le presentan la terna o cuando le presentan los nombres, el presidente los escoge, pero no los puede relevar de sus funciones.
No, 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 para nada, no, no, porque son independientes, ¿verdad? Es una O sea, representación nada te digo más. porque después de escogido perfectamente puede decir, bueno, ya, ahora sí, ya tengo el visto bueno de casa presidencial, ahora sigo el ordenamiento que corresponde para los intereses del solidarismo, el cooperativismo, del que esté representado en ese momento en la junta directiva. Precisamente porque son instituciones autónomas, ¿verdad? Ujú. Ahí está la autonomía que se refleja, que es lo que habla la Constitución. Hay una autonomía para que no haya una injerencia gubernamental. Sin embargo, hasta donde yo recuerdo, hasta ahora veo un presidente que incluso quitó a los dirigentes del sindicato, a los dirigentes de las asociaciones de la Caja de Seguro Social y nombraron a dedo algunas personas que luego la Sala Constitucional vino a decirles que no, que eso no era así. Tuvieron que volver otra vez a poner las personas que anteriormente estaban. Pero efectivamente, el presidente de la República, digamos, es el que ratifica cuál es de la terna, cuál es la persona que queda, pero a partir de ahí nace una independencia por la autonomía que le da la Constitución política, la autonomía que le da a estas instituciones, y entonces el representante toma sus propias decisiones como lo ha tomado siempre, ¿verdad? Ujú. Pues es Don que, Claudio, yo Sí, Mari. amplío también, como dice don Marco, o sea, también me llama poderosamente la atención que yo nunca he visto una rendición de cuentas de un representante de estos ante digamos, ante su representación, ¿verdad? Ha sido siempre alguna confederación en particular que se ha atribuido los nombramientos, ¿verdad? Yo no he visto una convocatoria de una asamblea, como dice, digamos, en el caso de la ley orgánica de la caja, ¿verdad? Porque son 1.384, no se vale si tienen 200 o tiene 100, a pesar de que la ley establece que tenga más representación. Lo que pasa es que versus las que no están afiliadas, somos bastantes, ¿verdad? Y hoy llama la atención, digamos, hoy con el proceso de Cope Servidores que hizo el representante del solidarismo que está en la junta directiva del Banco Popular para hacer gestiones a favor de las asociaciones solidaristas. Necesitamos profesionalizar a quienes se sientan en las juntas directivas porque no podemos limitar, ¿verdad? Por su formación académica que participen, porque el derecho asociativo es un derecho fundamental, pero sí hay una obligación de capacitarlos, ¿verdad? De decirles cómo se lee un estado financiero, la parte contable, o sea, ¿por qué? Porque es una empresa. Desconocemos, ¿verdad? Incluso se ha trabajado en un técnico que ambos federaciones y confederaciones han venido trabajando en un curso técnico de 9, 10 meses para los dirigentes solidaristas, pero hemos hecho planteamientos, y lo digo porque yo he tratado de hacerlo, a que el INA nos lo pase un diplomado, ¿verdad? Y que sea una especialización, porque no solo tiene que serse administrador, sino tener ese espíritu solidarista para llegar a administrar una asociación. Pero yo, en mi experiencia, nunca he visto, ¿verdad? Una rendición de cuentas de quienes representan al sector, en qué proyectos se están haciendo en esas instituciones en particular, ¿verdad? En CONACYF, en Banco Popular, en el INA y en la Caja, por supuesto, que como trabajadores que aportamos, ¿verdad? Básicamente hagan esa rendición al sector porque representan al sector, como lo dice Marco. Hay una ratificación del presidente, pero tienen la obligación de representar y proteger por lo menos los beneficios o los derechos que tiene el sector. Nunca lo he visto. Marisabel, pero en esas casi 1900 asociaciones solidaristas que existe mención ahora, existe una gran asociación de todas donde ahí dicen, vamos a votar para que el representante en el Banco Popular sea tal, o vamos a hacer la propuesta para que en la caja sea tal, o quién es el que al final de cuentas toma esas decisiones. Me quedó la duda. La conformación de las juntas directivas de esos órganos establece que las agrupaciones tienen que convocar a una asamblea y sobre esa asamblea hacer los representantes. Lo que pasa es que, insisto, existe una confederación, bueno, dos confederaciones, existen varias federaciones por provincia, ¿verdad? Que desconozco si están activas o no. Existe la Federación de Asociaciones del Sector Público, Federación de Asociaciones Costarricenses, pero generalmente ha habido como una repetición de figuras, ¿verdad? A través de una de las confederaciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos muy probablemente han hecho la convocatoria de sus asociados, ¿verdad? Que creo que la última vez don Guido Monge en un tema me dijo que ellos tenían como 200 o 300, pero son 1.300. Entonces, eso le ha permitido, ¿verdad? Básicamente hacer las postulaciones, ¿verdad? Para que ocupen esos puestos. Vemos que el representante del Banco Popular ha sido por años, el representante en la Caja Costarricense del Seguro Social había sido hasta hace mucho, hasta creo que en este gobierno la misma persona, ¿verdad? Que sería también interesante revisar a qué asociación representan, ¿verdad? En el INA también, bueno, el padre Solano estuvo mucho tiempo en el INA, ¿verdad? Entonces, eso también es importante porque hay una repetición constante de las mismas personas, del mismo sector, y a mí la parte, digamos, que me llama la atención es que nunca hemos pedido una rendición de cuentas de qué se está haciendo en representación del resto, ¿verdad? Porque si hay un tema de Ujú. representatividad, lo respetamos,
pero se debe a todo el sector, ¿verdad? Entonces Sí, es claro. como, Como que está muy a la libre la Sí, representación. lo que pasa, perdón, tal vez para intervenir ahí un momentito, es que en el tema de esto, don Claudio, usted que es politólogo, profesional en esta disciplina, aquí subyace un componente político, y es que sencillamente hay gente que maneja esto más políticamente y entonces van y buscan al presidente y le presentan una terna y todos los sectores, pues, perdón, cada una de las federaciones, confederaciones podrán presentar cualquier terna, pero el que esté más aliado con el presidente, esa es la persona que se va a nombrar, ¿verdad? Eh, y eso es lamentable porque más bien precisamente el padre toda la vida trató de que nunca, el padre Solano me refiero, de que nunca se involucrara el solidarismo se contaminara, comillas, en el tema político. Pero bueno, desgraciadamente nadie escapa de esto. Estamos conversando con María Isabel Bonilla y con Marco Amador Tenorio, máster y doctor, quienes son miembros de la Comisión de Derecho Laboral del Colegio de Abogados y Abogados de Costa Rica. Y estamos hablando sobre el solidarismo que cumple 40 años, su ley de asociación solidarista y que tiene un congreso en estos días. Vamos a ir a un corte comercial y empezamos a conversarles a ustedes para invitarles a este congreso que se va a desarrollar el 7 y el 8 de noviembre próximo. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpizar. En un mundo donde hoy la conexión con la naturaleza es más importante que nunca, existe un lugar que le invita a desconectarse del ajetreo diario y a reconectarse con su interior. Sean bienvenidos a la Reserva Natural Montaña Sagrada, donde cada paso es un encuentro con la serenidad y la belleza natural del Parque Juan Castro Blanco. Acompáñenos y disfrute de una experiencia única, donde el senderismo se convierte en una aventura espiritual, respirando ese aire puro que revitaliza cuerpo y alma. Descubra los beneficios de pasar tiempo en la naturaleza, de respirar profundamente y sentir la energía renovadora que solo el bosque puede ofrecerle. Conéctese con la naturaleza y visite Montaña Sagrada. Les esperamos para explorar y disfrutar de este paraíso natural juntos. Noche sin tregua. Sea parte de la política con P mayúscula. Todos los domingos al ser las 8 de la noche. Disfrute de las tertulias con el politólogo Claudio Alpizar con los principales actores de la política nacional en nuestro canal de YouTube. Usted tiene un compromiso con la política con P mayúscula en Noche sin tregua. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Gracias por continuar en nuestra sintonía y nosotros continuamos conversando con María Isabel Bonilla, máster, y con el doctor Marco Amador Tenorio, miembros de la Comisión de Derecho Laboral del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, y quienes son parte también de la organización del Congreso que celebrará los 40 años de la Ley de Asociación Solidarista. Marco, es el 7 y el 8 de noviembre, coincidente la fecha 7 con nuestra Constitución y con la creación de esta importante Ley de Asociación Solidarista. ¿Qué pretenden hacer en este Congreso? Ya ha habido otros congresos, pregunto. ¿Cuáles serían los grandes éxitos y las grandes expectativas que podríamos estar esperando a la razón de este Congreso? Gracias, don Claudio. Sí, efectivamente, bueno, la comisión todos los años hace un congreso con una temática diferente. Por ejemplo, hicimos un congreso relacionado con el acoso sexual, hicimos un congreso relacionado con la reforma procesal laboral, etcétera. Y creímos conveniente visualizar más al solidarismo, que también es un ente laboral, al igual que un sindicato, que una cooperativa es un ente laboral, más bien un sindicato y el solidarismo es un ente laboral, nosotros no necesariamente. Porque se cumplen 40 años de la promulgación de la Ley 6970, Ley de Asociaciones Solidaristas. Y vamos a hacer este congreso internacional, vienen más de 25 personas del extranjero, dirigentes solidaristas, abogados solidaristas,
y juntas directivas de asociaciones solidaristas de, sobre todo, Guatemala y Honduras y Panamá. La idea de este congreso precisamente es darle un marco de discusión a lo que en este momento está sucediendo con el solidarismo, no solamente a la ley. Se está planteando por parte de la Federación Costarricense de Asociaciones Solidaristas de FECASPRI la posibilidad de hacer una reforma a la ley de asociaciones solidaristas, la ley 6970, que se va a visualizar en ese congreso. Vamos a traer a los extranjeros a una mesa especial a que nos conversen cuáles han sido precisamente la dinámica que han tenido con el solidarismo y cuáles son las necesidades que tienen de una legislación, toda vez que en sus países no hay una legislación de asociaciones solidaristas. Y además de eso, vamos a tener expertos hablando sobre el tema. Por ejemplo, Claudio, me permito aquí hacer un resumen. En la inauguración de este congreso va a estar el exministro y ex viceministro de Trabajo, don Eugenio Solano Calderón, que cuando él era, precisamente cuando se aprobó la ley de asociaciones solidaristas, era el director de relaciones laborales del Ministerio de Trabajo. Entonces nos va a contar cómo fue que cambió la dinámica de la relación laboral en el país a través del solidarismo. Va a estar el expresidente Rafael Ángel Calderón Fournier dando una explicación de cómo fue que su padre creó toda esta reforma social en Costa Rica para que llegáramos a esto. Va a estar dando una charla el doctor Guillermo Marabasi Vargas, que para su época fue uno de los legisladores que aprobó la ley 6970, explicando cómo fue que se dio toda esa reforma y cómo fue la pelea que se hizo ahí para llegar a tener esa legislación. Y luego vamos a tener, como bien le decía, mesas especiales donde van a estar empresarios que tienen asociaciones exitosas. ¿Cómo es que ha hecho ese empresario precisamente para que la asociación sea tan exitosa? Vamos a tener un homenaje y además, no solamente un homenaje, sino una disertación de las asociaciones que tienen más de 40 años de estar en el país. Y ¿Cuál fue la primera, Marco? Curiosidad. La primera que se creó fue Tienda La Gloria. Interesante. El hermano Leones y el Gallito Comercial. Esas tres fueron las primeras. Hermano López también. La imprenta Hermano López fueron las primeras. Nacieron en 1947. Con la ley de asociaciones civiles, o sea, la 218, se regían por eso. Con esa legislación fue que se mantuvo hasta que el padre, años después, entonces impulsa esta legislación. Y en esas actividades también vamos a tener, vea qué interesante, don Claudio, vamos a tener una mesa en donde va a estar el magistrado Luis Fernando Solano de la Sala Constitucional, hablando sobre toda la constitucionalidad y todos lo que la Constitución, más bien la jurisprudencia que ha creado la Sala Constitucional relacionada con el solidarismo. Vamos a tener en la exposición de la magistrada María Angélica Fallas Carvajal, que es magistrada suplente de la Sala Segunda, explicando también cuáles son las resoluciones que ha hecho la Sala Segunda. Y vamos a tener al máster Luis Guillermo Bonilla, procurador de Empleo Público, explicando también qué ha hecho la Procuraduría General de la República en esos 40 años, cuál es la jurisprudencia administrativa que ha creado la Procuraduría General de la República. Y así por el estilo vamos a tener actividades muy importantes y muy interesantes. Sí, adelante, María Isabel. Gracias. Creo que es la primera vez que se hace un foro de este nivel visualizando no solo a los trabajadores, pero yo le decía a Marco que para mí es muy importante valorar algunos temas, ¿verdad? La conciencia del sector, las necesidades de reformas integrales, no parciales, ¿verdad? No que respondan a intereses muy particulares. En este momento en la corriente legislativa hay la discusión de si se crea o no un instituto igual que el Infocop, ¿verdad? O sea, será necesario que nosotros hagamos eso, que invirtamos nuestro dinero, ¿verdad? Nuestros aportes en custodia en obra pública, ¿verdad? Una serie de cosas. Y la ley necesita más que esas reformas, digamos, parciales, una reforma integral donde nos hable, ¿verdad?, de mejoras en el registro que tenemos, ¿verdad? Hoy las asociaciones hemos estado inmersas en una serie de regulaciones a través de la SUGEF, ¿verdad? Que no es una supervisión directa, abro comillas, pero hay regulaciones donde no estamos acostumbrados a eso. Se nos ha tratado de poner una camisa de bancos cuando nosotros no tenemos eso, ¿verdad? Nosotros tenemos una naturaleza más parecida a una operadora de pensiones por el tema del manejo de los fondos que tenemos y las restricciones sobre el uso de los manejos. Entonces, la intención es decirle al sector, primero, ¿verdad?, a la parte que hace las leyes en este país, lo importante de consensuar esos proyectos,
que además ese proyecto nazca de las bases. Don Marco es uno de los promotores que está planteando que en el momento en que se tenga una propuesta integral validada por los sectores, ¿verdad? De la asociación más pequeña, del sector agropecuario, industrial, del sector público, del sector bancario, se trate de presentar a través de un proceso de iniciativa popular, ¿verdad? Porque es una necesidad que tenemos para tratar un poco de quitarle la parte política, que es lo que, ¿verdad? Nuestro ideólogo principal ha establecido, y además la posibilidad de que responda a las necesidades. Hoy tenemos que profesionalizar a los miembros de junta directiva, tenemos que establecer autocontroles, ¿verdad? Tenemos a una autorregulación para que no nos vengan a imponer cómo tenemos que proteger nuestros dineros. Entonces, básicamente es discutir eso, y hay una filosofía: debemos volver a la esencia del solidarismo, la que hemos dejado botado luego de 40 años, ¿verdad? Lo que usted mencionaba, no es endeudando a los trabajadores que ayudamos a una entidad patronal, ¿verdad? No es no apoyando y creando más lucro, que al final, con el año 2018, a través de la ley de fortalecimiento, muchas actividades que hacíamos las asociaciones solidaristas no estaban grabadas, hoy están grabadas, ¿verdad? Porque ya se dieron cuenta de la magnitud de lo que nosotros generamos, sin darse cuenta que estos fondos que se administran, primero, salen a los trabajadores que reportamos a la caja, nos hacen todos los rebajos, de eso hacemos ahorros, de nuestros ahorros, las inversiones, tenemos que pagar impuestos, y adicionalmente sobre lo que producimos pagamos adicionalmente, ¿verdad? No es que esté en contra de los impuestos, sino la realidad que hacemos, que es Claro. dinero que cuesta a los trabajadores, ¿verdad? Entonces, ese volver a la esencia, yo creo que el compromiso más grande, y así lo ha validado la Junta Directiva del Colegio, la comisión que está conformada de muy alto nivel, es eso, ¿verdad? Posesionar al trabajador solidarista de una magnitud que ha impactado al país, ¿verdad? Y además trabajar en proyectos que beneficien a todo el sector, ¿verdad? Creo que es el punto más importante del Congreso. Yo nada más, como soy un defensor a ultranza de la política, diría que lo que tienen que luchar es contra la politiquería, porque la política está inmersa en todos los actores y hay una lucha de poder siempre permanente. Y lo que se hace, por ejemplo, en las asociaciones solidaristas, cuando están pensando en el prójimo, en ser solidarios, es política con P mayúscula. Entonces, lo que hay que evitar, porque normalmente se tiende a confundir o muchas veces se usa la palabra política, extirparla de alguna forma como para hacerla sinónimo de la politiquería, cuando ustedes y los que están en otras acciones sociales están inmersos permanentemente en la política y en esa lucha por los espacios y por el poder. No, correcto, don Claudio, tal vez para contar ahí. Efectivamente, cuando nosotros decimos es quitar la política, por ejemplo, cuando yo promuevo que este proyecto de ley que se va a presentar, precisamente vamos a presentarlo a todos los solidaristas ahí, una reforma que se hizo con algunos expertos en esto, lo que decimos es presentarlo a través de no de algún diputado, para no darle color partidista. Eso Exacto. es diferente a la política. Es para que no sea partidista, para que no un sector X, cualquier partido que usted quiera, se arrogue el derecho de decir fuimos nosotros que impulsamos esta reforma, sino que sea a través de iniciativa popular, para que por iniciativa popular entre a la corriente legislativa sin estar, comillas, contaminado de política con P minúscula, como ustedes dicen. Exactamente. Les tenía también oyéndolos, porque es muy interesante y no nos va a alcanzar el tiempo, pero oyéndolos a uno le surgen muchas preguntas o mucha curiosidad. Eh, En el sector privado hay mucha anuencia a la creación de asociaciones solidaristas, no así de sindicatos. En los países desarrollados hay sindicatos en las empresas privadas. Aquí en Costa Rica son muy pocos los que hay. Pero también es cierto, y ustedes me corrigen, que por la responsabilidad que genera en el manejo de los recursos de cesantía y demás de los trabajadores, hay muchas empresas privadas que le huyen también al solidarismo porque tienen que tener esos dineros reservados, ahorrados y están generándolos con anticipación. Lo vimos en la época del COVID, cómo se fueron restringiendo los espacios de trabajo, las horas de trabajo, y mucha gente terminó renunciando a su trabajo porque ya no podía vivir con un cuarto de tiempo, hay que hacer sus actividades, y muchas empresas dijeron que es salvada, nos evitamos pagarle la cesantía a toda esta gente porque renunció antes de tiempo. La pregunta va para Marco, que como siempre ha sido, y me imagino que María Isabel anda parecido, pero a Marco, como tengo años de conocerlo y siempre lo he oído defendiendo al sindicalismo y defendiendo los derechos laborales y también defendiendo al solidarismo. ¿Cómo está esa mezcla de los intereses
eh, de los empresarios a ser parte del solidarismo. Es tan visual como lo planteaba yo, de que sí, como es solidarismo, vengan asociaciones solidaristas en las empresas, pero no sindicatos. O también hay resquemores a que el solidarismo tenga espacios en las empresas. Fíjese que el artículo segundo de la Ley de Asociaciones dice que los fines primordiales de las asociaciones solidaristas son procurar la justicia y la paz social y la armonía obrero-patronal. Y ahí está la diferencia de fondo. Porque precisamente un mandato que da, uno de los objetivos que da la ley, un mandato constitucional ahora, es conservar la armonía obrero-patronal. Entonces, algunos sindicatos dicen que es que se vacunan contra el sindicalismo porque crean una asociación solidarista. Entonces, ahí donde empiezan esas Ujú. divisiones. Pero bueno, eso lleva también correlativamente que el empresario haga un esfuerzo económico en adelantar la cesantía, o sea, en Claro. pagar la cesantía. Recordemos que la cesantía es una expectativa de derecho, no es un derecho real, pero con el solidarismo se convierte en un derecho real. Pero obliga de alguna manera a las empresas a tener un orden financiero en este campo. Exactamente, y ahí es donde voy, porque fíjese usted que yo puedo despedir a un trabajador, ya que porque metió alguna falta grave y no le pago cesantía, pero Correcto. cuando es asociado a un socialista, tengo que pagarle la cesantía, ya se la pagué, ya se la adelanté, y Ujú. como bien usted dice, hay empresas que son, y empresarios muy ordenados, que más bien van adelantando. Yo tengo el ejemplo de una empresa muy grande en el país, no voy a decir su nombre porque no está pagando aquí publicidad, pero pero esta Con toda empresa libertad. me decía la dueña, una de las dueñas de la empresa donde ya nos reunimos, me decía, mire, cuando yo le pregunté, porque es familia, media familia mía, y yo decía, qué raro que esta muchacha nunca me contrate a mí para llevar un pleito de un despido del trabajador, una cosa así, ¿verdad? Que esa es mi especialidad. Ujú. Y me dice, la empresa mía, la empresa de ellos, tiene más de 5,000 trabajadores. Y si yo no he tenido una sola demanda de ningún trabajador. Y le digo, ¿cómo hace? Dice, yo les adelanto la totalidad de la cesantía. Entonces, Ujú. cuando cometí un error, nada más lo he hecho. Ya, igual se va a llevar la cesantía. Sí, sí. No puede ir a demandarme. Entonces, cuando yo veo ¿cómo se llama? En mi experiencia profesional de la cantidad de dinero que empresas gastan para contratarme a mí, qué sé yo, y a alguna otra gente, para defenderse por las broncas laborales, y dicho sea de paso, la sala segunda, que ve lo laboral, dice que la mayor cantidad de demora judicial en el país es el laboral, porque es la mayor cantidad de juicios que Ujú. se da. Bueno, hay patronos que son tan ordenados que se vacunan contra eso. ¿Cómo se vacunan? Precisamente adelantando la cesantía a través del solidarismo. Y eso les da no solamente estabilidad a los trabajadores, estabilidad a la empresa, sino que efectivamente obliga a una armonía obrero-patronal para no tener los Eh, conflictos que generan estas eh, cosas, ¿verdad? Entonces, se me viene una risa a la cara porque estaba pensando que vos que sos tan defensor del solidarismo, de alguna forma te jode en el ejercicio de tu profesión porque te quita clientes a la hora de ser tan ordenados. Marisabel, Don Claudio, sí. básicamente contarle, o sea, mi experiencia hoy de 3 años liberal, ¿verdad? Que alguna Ujú. gente dice que qué sé yo de solidarismo porque tengo 3 años, pero desconoce que sí fui parte y me tocó levantar una asociación. Decirle que hoy parte de los beneficios laborales que están ofreciendo las empresas en el sector privado, aparte del médico de empresa, es el solidarismo, ¿verdad? Existe una asociación solidarista hoy, ¿verdad? Incluso empresas que vienen de México o empresas que han sido compradas por empresas extranjeras están manejando muy bien el tema del solidarismo, ¿verdad? Y también tenemos empresas donde existen sindicatos, cooperativas y solidaristas sobreviviendo dentro del día a día de los trabajadores, ¿verdad? Cada una dentro de su campo de acción, pero hoy es más necesario en el sector público. Incluso le cuento, para este congreso hicimos un estudio de cuáles eran las primeras asociaciones solidaristas creadas apegadas a la ley, ¿verdad? En el 84, despuésito del 84, y la gran mayoría es del sector privado, ¿verdad? El estándar es el sector, nacieron mucho, hoy trabajamos, ¿verdad? Y hay todo un tema hoy, que qué pasa si me voy para otra institución, si se da la cesantía y todo, ¿verdad? Con todo el tema de la teoría del patrón Estado único, pero existe en la mayoría de empresas privadas de este país una espontaneidad a apoyar el solidarismo de manera inmediata. Por eso le digo, cuando usted le hacen la oferta de trabajo, está asociación solidarista, o sea, se lo ponen ahí, ¿verdad? Incluso usted firma el contrato o la opción de trabajo y de una vez se afilia a la asociación solidarista, ¿verdad? O sea, es parte, Muy ¿verdad? bien. Eso sí, eso es importantísimo. Isabel, y el 7 y el 8 de 8 a 5 de la tarde es el congreso este congreso para celebrar la ley de asociaciones solidaristas por 40 años ya en nuestro país. ¿Quiénes pueden participar? ¿Y dónde va a ser el sitio? El Colegio de Abogados y Abogadas en Ajá. Zapote, esa va a ser la sede, es gratuito.
Nosotros lo que hemos estado tratando es de hacer No, invitaciones. no solo hay que ser solidarista, cualquier persona que no lo sea, que tenga inquietud de Abogados, conocer. todos los abogados, sí, señor. Aparte de eso, digamos, lo que hemos tratado, perdón, de hacer la invitación es porque el aforo del auditorio son 460 personas, ¿verdad? Ujú. Entonces, pero ya nos ha pasado en congresos laboralistas de la comisión, hemos una vez hasta habilitado el área de cancha de fútbol y tuvimos que poner pantalla porque es uno de los congresos, y así lo dice el presidente del colegio, el más esperado del año. Entonces, está dirigido ahora específicamente a solidaristas, a todas las personas que trabajan con solidaristas, tanto patronos, entidades, miembros de junta directiva que son trabajadores, administradores. Incluso ayer me llamaron que hay algunos contadores, algunos del colegio de contadores quieren ir, o sea, es gratuito, lo más Eso le iba a importante, preguntar, que cuál era el costo. totalmente gratuito. Hemos tratado de que haya, digamos, un control por el tema del aforo, ¿verdad? Nada más, básicamente, pero sí, el que quiere ir, ¿verdad? ¿Y Puede cómo ir. hacen las personas para inscribirse? Se Don está Claudio, pasando perdón. una invitación en todas las redes sociales del Colegio de Abogados, y también hay un link, y el día de los eventos la persona llega y se puede inscribir. ¿Quieres Tal decir vez si algo, me Marco? permite. Ujú. Sí, gracias. Varias cosas. Se me ha olvidado decir que también en esta actividad vamos a hacerle un homenaje al padre Claudio María Solano, que ya como ustedes saben es un hombre de edad avanzada, tiene 85 años y no puede Qué bueno. desconocerse, no se puede desconocer, ¿verdad? Todo el impulso que le dio el solidarismo a la ley. Así somos los Claudios. Así es, a la ley solidarista y luego la reforma del artículo 64 de la Constitución. Y este Congreso va dirigido, como bien lo dijo María Isabel, a todas las personas independientes, ¿verdad? Y desde aquí invitamos, obviamente, primero que nada, a los abogados, porque es la casa del Colegio de Abogados. A todos los abogados. Recordemos que todas las asociaciones, la gran mayoría, las más grandes, todas tienen abogados. Ellos deberían de estar presentes en ese Congreso. Deberían estar presentes también algunos miembros de juntas directivas y algunos patronos. Y es absolutamente gratuito. Entre otras cosas, les pongo lo siguiente. En cada día va a haber un coffee break en la mañana y en la tarde que lo está poniendo el colegio, está financiando el colegio. Eh, Se les va a regalar una llave de malla a todas las personas. Se les va a presentar un código QR en donde van a descargar todas las ponencias. Ahí están todas las ponencias, va a estar la ley de asociación solidarista, las ponencias, etcétera. Y al final de que termine el Congreso, fotos del Congreso y todo lo demás va a estar en ese QR. Y además de la llave maya que se llevan, además van a tener dos libretas que les vamos a obsequiar, además les vamos a obsequiar un llavero conmemorativo, etcétera. Todo esto es un esfuerzo del Colegio de Abogados y de algunos patrocinadores que hemos conseguido, pues para que la gente vaya, se sienta tranquila, se sienta feliz, y finalizando el Congreso vamos a tener compartir con toda la gente, con un vinito ahí, con unos maridajes y un espectáculo que va a hacer Raúl Villalta con un grupo musical, pues para que toda la gente se sienta más agrupada, más fortalecida. Y lo que queremos con este Congreso es visualizar el tema de la ley de asociaciones solidaristas y de fortalecer el solidarismo en general, porque ir quitando las divisiones que hay para fortalecerlo de esa forma y compartir experiencias, sobre todo solidaristas, para ver cómo mejoramos el tema del Se les va a solidarismo. hacer corto el aforo. María Isabel, una consulta que me quedó por ahí en un minuto. Lo que se celebra es que tenemos 40 años de una ley. Viene gente de otros países de Centroamérica que tienen solidarismo. Nosotros nacimos con solidarismo y posterior nació la ley que ha venido a fortalecerlo. ¿Cómo han hecho estos países para mantener el solidarismo sin ley? Gracias. Ellos, lo primero que nos dijeron a Marco y a mí, ustedes nos inyectaron estas ideas y nos dejaron solos, ¿verdad? Básicamente, como lo dijo Marco, el padre Solano se ocupó de ir a replicar estas ideas, ¿verdad? De justicia social. Hubo en algún momento una Unión Solidarista Centroamericana, ¿verdad? En donde se les apoyaba, incluso muchas tienen el marco estatutario que se creó en Costa Rica a través de eso. No, al no tener una ley especial, y lo vamos a ver en el Congreso, cómo nos van a contar empresas como la Asociación Solidarista de Bimbo, que tiene Bimbo, tiene desde México hasta, ¿verdad?, toda Centroamérica. Vamos a tener a Cementos Progreso, que es una de las asociaciones muy, Fuerte. muy grandes, ¿verdad? Ujú. Básicamente muy emblemática. Vamos a tener una azucarera también.
vamos a tener la Asociación de Avianca, ¿verdad? Que tiene proyectos digamos, de apoyo de inversión con su patrono. Vamos a tener a un periódico, La Prensa, que es como el de Guatemala, que es el periódico más importante, y de Honduras vamos a tener la figura de la Asociación de una Camaronera, que es Muy también bien. la más grande de Honduras. Ellos en Guatemala vamos a ver el desarrollo de qué otras leyes se han tenido que apoyar para poder idear, ¿verdad? Hay varias leyes, ellos utilizan ONGs, cooperativas, asociaciones civiles, ¿verdad? Con toda una interpretación, como ellos dicen, Hacienda no tiene claridad de qué está grabado y qué no, y en Honduras ellos han ideado a través del modelo de asociaciones de desarrollo integral, a través de eso se hace el manejo, ¿verdad? Sí, el por qué no hay una ley es, por supuesto, el sindicalismo ha sido muy fuerte, ¿verdad? En Centroamérica eso ha imposibilitado, incluso hay historias que Marco y el padre cuentan que cuando fueron a tema de formar asociaciones solidaristas en Minas, de ahí hubo altercados, hubo atentados, una serie de cosas, ¿verdad? Pero sí subsiste con la esencia que el padre Solano estableció, que es un aporte patronal, un aporte de ahorro. Sí, y yo diría que esas luchas entre sindicalismo y solidarismo no tienen sentido. Al final de cuentas son dos caras de una misma moneda que luchan por los intereses de los trabajadores. Bueno, muchas gracias a doña María Isabel Bonilla Herrera, máster, y a Marco Amador Tenorio, doctor, miembros de la Comisión de Derecho Laboral del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, y quedan cordialmente invitados ustedes a inscribirse y a participar en el Congreso que va a celebrar los 40 años de la Ley de Asociación Solidaristas en Costa Rica para el 7 y 8 de noviembre de 8 a 5 p.m. Muchas gracias por habernos acompañado y los esperamos en nuestra próxima edición de Café y Palabras, donde la política sí importa. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras.